Libro primero, Musadar, Gran Obertura 1063-1064. 1. Sevilla. Miércoles 1 de Elul 4823. 1 de Shaban 455. 30 de julio 1063. Estaba sentado en el suelo brillante con las piernas cruzadas y las manos en la cara. Movía el torso de delante hacia atrás, al ritmo de su respiración. Movía los labios, rezando con voz queda. El Señor es el Señor, Él es el Eterno, Él ha dado, Él ha tomado, alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Había rasgado sus vestiduras, se había quitado los zapatos, se había cubierto la coronilla con cenizas de todos los fuegos de su casa. Según prescribía la costumbre, había leído la Torá. Los rollos yacían ante él, sobre el atril. Ahora tenía los ojos cerrados. No había hallado consuelo. ¿Por qué has tomado, Señor? ¿Por qué has tomado? El dolor se había clavado en él como un negro puñal. ¿Por qué has tomado, Señor? Se había encerrado en Kisana, que le servía como despacho, una pequeña habitación anexa al salón principal de la casa en la que se encontraba su biblioteca. Había echado el cerrojo a la puerta y había cubierto la ventana que daba al patio interior con unos maderos que tenía preparado para los días de frío. Estaba sentado en la pequeña habitación desde las primeras horas de la tarde. Al oscurecer había encendido una lámpara de aceite. La lámpara humeaba, pues apenas quedaba mecha. Hacía calor y el aire era irrespirable, debido al hollín de la lámpara. Él no lo notaba. Movía el torso de delante hacia atrás y murmuraba oraciones. Formaba las palabras con los labios sin prestar atención a su significado. Señor de la verdad, Señor de la vida, ¿por qué has tomado? Quizás habría podido sobrellevar mejor el dolor si su fe hubiera sido más firme. Quizás le habría servido de desahogo poder blasfemar contra Dios, reñir con él como Job, echarle en cara su dolor. Pero él no tenía la fe de Job. Él no podía hallar consuelo en la certeza de que esa muerte debía de tener un sentido acorde con la eterna voluntad de Dios, con las inescrutables disposiciones de su justicia. Él no tenía la certeza. Estaba solo con su dolor y su luto, solo en la pequeña y lóbrega Kisama, entre sus libros junto a la lámpara que echaba humo y hollín, que empezó a tremolar y se apagó con un burbujeante siseo. Recitaba los salmos fúnebres tal como estaban escritos, sin buscarles ningún sentido. Estos salían de entre los labios como glumas secas. Muy tarde y ya de noche, el cansancio le concedió unas pocas horas de sueño. Se llamaba Yunus ibn al-Awar y pertenecía a la congregación palestina de la comunidad judía de Sevilla. Era un hombre de 52 años, alto, seco de carnes, de rasgos suaves a pesar de su nariz marcadamente aguileña, característica de la familia de su padre. La barba ya gris, los ojos no tan agudos como antes, un tanto entornados por el constante esfuerzo de la lectura. Médico con un consultorio importante en la calle de los Boteros, un hombre estimado, de quien sus amigos afirmaban que no tenía enemigos. Por la mañana había dado sepultura a su mujer. Habían estado casados 28 años y habían sido felices, aunque desdichadamente no habían tenido hijos. Su mujer había muerto a causa de una enfermedad que él no había sabido diagnosticar, un hinchazón en la zona del bajo vientre, una disfunción del hígado o de la vesícula. Él no había sido capaz de descubrirlo. La enfermedad había llegado acompañada de punzadas desgarradoras, de dolores insoportables y agotadores, que al final ya ni las fuertes dosis de opio aplacaban. Había muerto en la última hora de la noche, poco antes de salir el sol.
Él la había velado junto al lecho, presenciando impotente cómo el dolor consumía su vida al sacarla de la casa para llevarla a la sinagoga y de allí al cementerio situado en las afueras de la ciudad. Él la había seguido, y de no prohibirlo la ley, la habría seguido todavía más. Cuando despertó ya era el día, yacía de costado sobre su brazo derecho, el brazo se le había dormido, le dolía como si estuviera lleno de agua caliente. También le dolía la espalda y le costó levantarse. Cuando por fin lo consiguió se sintió mareado. Caminó a tientas hacia la ventana, quitó los tablones, acercó los ojos al enrejado de madera y miró hacia el patio interior. El sol colgaba tan bajo sobre el horizonte que el patio aún estaba todo cubierto de sombra. La luz era muy tenue y el blanco de las paredes todavía no hería la vista, y el verde de las plantas lucía más vivo por el rocío. Era una hermosa mañana, una mañana que prometía otro día de intenso calor, pero ahora, poco antes de la salida del sol, todo era aún suave y vaporoso, los colores, las sombras, los sonidos de la ciudad que despertaba. La vieja Dada estaba en la cisterna, a donde había ido a recoger agua para la cocina. Nabil y Sarwa atravesaron el patio vestidas con sus camisas de dormir, saludaron a la anciana y desaparecieron en el cuarto de aseo, levantado junto a la cocina. Yunus la siguió con la mirada y vio que actuaban con sigilo, procurando no hacer ningún ruido que pudiera molestarlo, y en ese mismo instante volvió sin embargarlo el dolor, dejándolo impasible y petrificado. Empezó a andar de un lado a otro dentro de la pequeña habitación, entre la ventana y las puertas. 4 pasos de ida, 4 de vuelta, 4 pasos de ida, 4 de vuelta. Hacia el final de la tercera hora, Dada se acercó a la puerta y llamó suavemente: «Tienes que comer, señor. Por favor, tienes que comer». Él no respondió. Esperó a que la mujer se hubiera marchado y reemprendió su caminata. Empezó a hacer calor dentro de la habitación, a pesar de que las paredes revestidas aún conservaban el frescor de la noche. La sed empezó a atormentarlo. No había bebido nada desde la muerte de su mujer. Tenía la garganta seca como el papel. Tras la llamada a la oración del mediodía, Yunus repentinamente cogió de un instante un cuaderno en octavo, uno de los cuadernillos que llevaban los comerciantes en sus viajes para anotar los ingresos y gastos. Se sentó en el alféizar de la ventana, sacó punta a la caña de escribir, preparó la tinta, alisó el papel y comenzó una carta. Escribió en árabe, pero empleando los caracteres cursivos hebreos, muy deprisa y con letras pequeñas que se ajustaban perfectamente a los renglones del cuaderno. Escribió a su mujer. Siempre le escribía cuando estaba lejos de ella, de viaje en otras ciudades. Solía escribirle por la noche sobre las cosas que había hecho durante el día, igual que cuando estaba en casa, le contaba en la cena todo lo que le había pasado a lo largo de la jornada. Así ella siempre estaba muy cerca de él. Ahora, al escribirle, él volvía a sentir que ella permanecía muy cerca. Las 2 muchachas se aproximaron a la puerta y llamaron vacilantes. «Te traemos algo de comer, padre», les oyó decir Yunus. «Dada dice que tienes que comer». Yunus escuchó que murmuraban y caminaban indecisas de un lado para otro, y poco después vio a través de las rejas de la ventana cómo volvían al patio y desaparecían por la puerta de la cocina. Eran las hijas de su hermano. Sarwa tenía 11 años y Nabila 14. Eran 2 muchachas dulces y calladas, y a juicio de la preocupada Dada, demasiado dulces y calladas, por lo cual siempre estaba detrás de ellas, mimándolas con todos los manjares posibles y esforzándose por atraer con esos mismos manjares a otras jóvenes del vecindario para que les hiciesen compañía. Hacía apenas 2 años y medio que habían llegado a Sevilla en el barco de Ceuta, junto con otros fugitivos del Magreb.
con tan solo un hatillo en la mano y una bolsita de cuero colgada del cuello que contenía una carta garabateada apresuradamente por su padre. El hermano de Yunus había sido agente de comercio en Silmesa, una ciudad desértica del noreste africano, a 10 días del viaje al sur de Fez, cálida como un crisol de fundición, pero también rebosante del brillo de oro, y tan importante como centro comercial de África Occidental, que muchos de los grandes importadores y exportadores de Alejandría, Almadilla, de Sevilla, Almería, poseían sucursales propias allí. Estos llevaban a Sigilmesa azúcar, aceite, tejidos de algodón, joyas, armas y artículos de cuero, y cambiaban estos productos por otros, y esclavos negros que eran sacados de los países del Níger eran gigantes caravanas. Los caminos infinitamente largos que atravesaban el desierto uniendo el Níger y Sigilmesa estaban dominados por nómadas pertenecientes a la tribu bereber de Sinedja. Estos cobraban elevados impuestos por la protección de las caravanas de oros y esclavos, y con ellos compraban los productos enviados a Sigilmesa por los comerciantes, un intercambio que dejaba satisfecho a todos. Sin embargo, en algún momento los grupos tribales del Sindedja empezaron a disputarse el dominio sobre el oro y las rutas utilizadas para transportarlos. Los almorávides, que habitaban la región occidental del Gran Desierto, vencieron en cruentas luchas y sometieron a tribus hermanas que ejercían su rol en Silmesa. Los almorávides eran nómadas del desierto, semisalvajes, bárbaros, educados por un celoso musulmán en un fanático rigor doctrinario. 2 años y medio antes habían cercado Silmesa y atacado la ciudad. No solo habían matado muchos de sus habitantes, sino que, arrastrados por el odio ancestral de los nómadas hacia toda forma de vida sedentaria, habían arrancado las palmeras, devastado los jardines y destruido las instalaciones de agua. A más de una de sus víctimas le habían abierto el vientre, aún en vida, para buscar monedas de oro que pudiera haber tragado. Así lo contaron los que consiguieron escapar. El hermano de Yunus y su mujer habían muerto abrazados por el fuego dentro de su casa. Solo Dios sabía todo lo que las niñas habían tenido que presenciar ese terrible día. Nunca habían hablado de ello, pero Yunus había pasado muchas noches en vela al pie de sus camas y había visto estremecerse por las pesadillas y llorar en sueños. Y la angustiosa dulzura con que se aferraban la una a la otra era seguramente la huella dejada por Sigilmesa. Yunus vio que las muchachas volvían a salir de la cocina. Sarwa llevaba un cesto en las manos, Nebila el papelito con la lista de la compra. Desaparecieron por la puerta del zaguán que separaba el portón de la casa del patio interno. La vieja Dada las había mandado al mercado. La buena y vieja Dada. Por la tarde volvió a acercarse a la puerta de Yunus. «Señor, toma el agua, toma al menos el agua», le rogaba. «Dejaré la jarra junto a la puerta, solo el agua, solo por las abluciones». ¿Qué habría hecho Yunus sin ella? ¿Cómo habría sobrevivido ese día? Las visitas del pésame, la espantosa diligencia de las lavadoras de cadáveres, las caras boquiabiertas de los musulmanes frente al cementerio, a donde solo habían ido para contemplar a las mujeres que en el cortejo fúnebre se habían quitado los pañuelos de las cabezas. Luego el Hassan, el nuevo cantor con sus salmos fúnebres a lo largo de todo el camino desde la sinagoga hasta el cementerio. Su voz casi le había desgarrado el corazón. Este Hassan, que había seguido el cortejo a pie detrás del ataúd, había cantado con la misma voz con que lo hiciera el cantor de la sinagoga de Almería, la primera vez que Yunus y su mujer se encontraron. «Oh, Karaima, Karaima al-Guksha, ¿te acuerdas aún de nuestro cantor de Almería?» Habría sido el último día de las fiestas del Pesaj. Yunus nunca olvidaría ese día.
Un mes antes había cumplido 20 años. Era un médico inexperto, un hakim, con buenas perspectivas y grandes ilusiones. Tenía que leer por primera vez la parasha que la comunidad había concebido a su padre en ese día de fiesta. Un gran honor para el hijo, verdaderamente un gran honor. Pero también había habido un buen motivo para ello. Durante las fiestas, su padre se había reunido en secreto con Haram Levdi, el anciano más honorable, el joyero, el rico Amram, y los dos habían llegado a cierto acuerdo sobre un enlace de sus familias. Sus respectivas voluntades habían coincidido, pues el rico, el hijo de Hakim y el padre de Yunus, esperaba una nuera que aportara tal fortuna al matrimonio que su hijo pudiera continuar sus estudios libre de la carga de preocupaciones económicas. Ambos deseos armonizaban perfectamente. La dote ascendería a 800 dinares, una suma que las mujeres de la tribuna, de la sinagoga, se pasarían de boca en boca solo con respetuosos susurros. Oficialmente Yunus no sabía nada. Su padre aún no le había pedido su consentimiento, pero la madre ya le había informado en secreto. Además conocía a la muchacha que había elegido para él, la hija del rico Amram. Todos los jóvenes casaderos de la comunidad judía almeriense la conocían. Era una niña hermosa y despreocupada, de ojos risueños y que acababan de cumplir 14 años. Sí, la conocía y no se sentía insatisfecho por la elección de su padre. Pero entonces llegó aquel último día de las fiestas del Pesaj. Aún hoy tenía presentes todos los detalles. Se veía de pie tras el atril de la Torá. El cantor extendió los rollos ante él y Yunus empezó a recitar en voz fuerte y segura. Conocía el texto de la parasha de su padre tan bien como las palabras de la oración de la mañana. No necesitaba prestar atención a lo escrito. Miraba a su padre, que hinchado de orgullo estaba sentado en su sillón frente a él, e intercambiaba miradas de complacencia con el rico Amram. Yunus miraba también hacia la tribuna de las mujeres donde se encontraba su madre, a quien buscaba con los ojos, y entonces la vio a ella. Estaba en la parte de las niñas y superaba considerablemente en estatura a todas las demás. Tenía entonces 17 años. Y Yunus se preguntó, ¿qué hace entre las niñas? ¿Por qué no está con las mujeres? Y pensó, ¿será nueva en la comunidad? ¿O a lo mejor es cristiana? ¿Y por qué no la había visto nunca antes? Y de pronto perdió el hilo de su discurso y buscó desesperado la continuación en los rollos sin encontrar la línea. Sin duda, se habría quedado mudo, de no ser por el último instante el cantor le susurró las palabras. El cantor fue el único que advirtió lo ocurrido. Unos cuantos días después todo el mundo lo sabía. La noticia corrió como un reguero de pólvora por la comunidad. No hubo nadie que no tomara partido en el asunto. El padre montó en cólera por la desobediencia de su hijo. El rico Amram, ofendido de muerte, rabiaba por miedo a la humillación. La madre intentaba en vano seguir de mediadora, y Yunus se mostraba tanto más obstinado cuanto más lo acosaban. Finalmente tuvo que abandonar la ciudad. Su madre le dio dinero y lo envió a la casa de su hermano en Egipto, en Fustat. Solo cuando ya estaba en el barco, un instante antes de la partida, su padre le dio su bendición. Se quedó 4 años en Oriente estudiando en el Cairo y Bagdad, y cuando volvió sus padres ya no vivían, pero estaba ella. Durante su ausencia, cartas habían ido y venido entre los dos. El joven cantor les había servido de mensajero y ella lo había esperado a pesar de la oposición de su familia. Se casaron, tuvieron que soportar la hostilidad de los ortodoxos y el odio abierto del rico Amram, su enorme séquito, y como el matrimonio seguía sin tener descendencia y los malintencionados habían empezado a hablar del justo castigo divino, decidieron acabar con todo aquello. Por aquel entonces, Ibn Abbas, el poderosísimo visir del príncipe de Almería, había entrado en conflicto con Samuel Nagdela, visir del príncipe de Granada,
y había empezado a descargar su cólera contra el adversario judío, sometiendo a impuestos especiales, limitaciones comerciales y otros impedimentos a las comunidades judías que se encontraban dentro del ámbito de poder, y por lo cual muchos judíos habían emigrado. Yunus y su mujer aprovecharon la oportunidad de trasladarse a Sevilla. Eso había ocurrido hacía 25 años. Desde fuera llegaba la hora del estruendo de los tambores y timbales con que el guardia alcázar anunciaba la hora de la primera oración de la noche. Poco después pudo oírse también la llamada a la oración de la torre de la mezquita principal y el débil sonido de las vísperas de las iglesias cristianas en los suburbios. Yunus cerró cuidadosamente el tintero, lo guardó junto con los otros utensilios de escritura en uno de los estantes cerradizos de la pared y volvió a sentarse en el alféizar de la ventana. Pronto oscureció y Yunus permaneció sentado en silencio inmóvil, observando cómo la oscuridad lo envolvía y se adueñaba de su habitación, sintiendo el paulatino descenso del calor del día. Recuerdos y pensamientos fragmentarios de dolorosa claridad le atravesaban la cabeza. Era incapaz de retenerlos. Cuando menos lo esperaba, se quedó dormido. Lo despertó la sed, sentía un fuego abrasador en la garganta y tenía la lengua pegada al paladar. Y sus pensamientos giraban en torno a la jarra de agua que había afuera junto a la puerta, pero todavía no estaba dispuesto a romper su ayuno. Empezó a darle vueltas al problema de la sed. ¿Por qué la sed era más difícil soportar que el hambre? ¿Por qué el hombre muere de sed a los pocos días, mientras que en caso de necesidad puede pasar 6 u 8 semanas sin recibir ningún alimento sólido, esto sin sufrir ningún daño? Trabajó apasionadamente en las horas fundamentales de su biblioteca médica. Estudió a Galeno, al Risi, a Quanum de Ibsina y a Kiteb al-Maliki de Ibn al-Abbas, sin encontrar ninguna indicación útil en las autoridades. Luego reunió los hechos que le eran familiares por su propia práctica y empezó a buscar él mismo una solución. Había que partir de los 4 elementos de lo que todo estaba compuesto: fuego, aire, agua, tierra. Luego de los 4 humores corporales, cuya mezcla correcta o errónea en el cuerpo humano determinaba la salud o la enfermedad: bilis amarilla, sangre, mucosidad, bilis negra. Agua y mucosidad poseían las mismas características: frialdad y humedad. Cuando el cuerpo no se nutría de agua, no podía formar mucosidad. En la proporción de la mezcla de los humores del cuerpo, faltaba entonces el componente frío-húmedo y la constitución corporal se desviaba hacia lo caliente-seco. La consecuencia, fiebre, así como merma en la segregación de saliva, mucosidades nasales y sudor, y desecación general del cuerpo. Estos eran los hechos básicos que no daban respuesta a la cuestión por qué la falta de agua, que tenía como consecuencia la falta de mucosidad, conducía tan rápidamente a la muerte. Eligió otro punto de partida para sus reflexiones. Siguió una serie de deducciones y llegó a la hipótesis de que probablemente entre todas las sustancias que quedaban en el cuerpo, como residuos de la combustión de alimentos y aire respirado, aquellas eran normalmente eliminadas por las mucosidades, poseían una mayor toxicidad que aquellas que eran eliminadas por otros humores corporales a través de las heces, la orina y la sangre. Cuando por falta de agua no eran expulsadas las mucosidades a través del sudor y la saliva, las sustancias tóxicas se quedaban dentro del cuerpo. ¿Era esta la causa de tan rápida muerte? Recordó a 3 peregrinos de la Meca, a quienes había tratado cuando estudiaba en Bagdad. En el hospital de Sinan, junto a la puerta siria, los 3 habían conseguido salir con vida del desierto únicamente gracias a que habían bebido su propia orina. Esto apoyaba su tesis, pero no era una demostración.
Incluyó en sus reflexiones que los enfermos con fiebre necesitaban ingerir más líquidos que los sanos, que la sed aumenta con el calor, que por tanto la necesidad de líquido aumenta en la medida en que la proporción de la mezcla de los humores corporales tiende hacia seco caliente, lo que paradójicamente conduce a que un cuerpo, al segregar sudor, elimine aún más mucosidad, por lo cual la corporación de la mezcla empeora más todavía. Pero, ¿qué efecto producía el líquido en el interior del cuerpo? ¿Qué diferencia había entre tomar líquidos calientes o fríos? ¿Necesitaban las mujeres, cuya constitución por naturaleza tiende más hacia lo frío húmedo, consumir más líquido que los hombres? Y de acuerdo con esto, morían antes en caso de falta de líquido. Yunus se perdió en un laberinto de preguntas hasta que de repente vio dentro de la habitación, junto a la jamba de la puerta, la jarra de agua que la vieja dada había dejado afuera. Yunus dirigió la mirada hacia el cerrojo que bloqueaba la puerta y no pudo explicarse cómo había entrado la jarra en la habitación. Se levantó contra su voluntad, dio 2 pasos hacia la jarra, se detuvo, aguzó la vista y se golpeó la frente con un purpejo de la mano. Ya no había ninguna jarra junto a la puerta, un espejismo, había sido víctima de un espejismo. Recordó los 3 peregrinos del hospital de Sinaí. Le habían contado experiencias similares, le habían hablado de vivísimos aguadores, beduinos que le hacían señas con los brazos y hasta caravanas enteras que habían pasado ante sus ojos y al acercarse habían resultado no ser más que trozos de piedras corrientes y molientes, ni siquiera de formas especialmente llamativas. Así pues, ¿acaso la privación del agua y la falta de mucosidad afectaba al cerebro? ¿O no era tanto la carencia del frío húmedo en la proporción de la mezcla de los humores corporales como la resultante reabundancia de caliente seco, es decir, de la bilis amarilla, lo que producía estos efectos en el cerebro? ¿No escribe Galeno que sobreabunda de bilis amarillas produce la locura? ¿No apuntan los espejismos a la incipiente locura? Por otra parte, los 3 peregrinos, cuando estaban ya puntos de morir de sed, no habían mostrado en modo alguno los síntomas que suelen acompañar a la sobreabundancia de bilis amarillas, ni estados coléricos ni excitación, sino más bien depresión, total apatía, esto es, síntomas que había podido asociarse a la sobreabundancia de bilis negra, de melancolé. Entonces, ¿era falsa la afirmación de Galeno o el error residía en sus deducciones? ¿Estaba la equivocación en dirección a sus pensamientos en la base misma del sistema? Aún más preguntas, muchas más preguntas. ¿Y qué sentido tenían todas esas preguntas? ¿Qué habría ganado de hallar una respuesta? ¿De qué podía servirle a un peregrino que estaba a punto de morir de sed saber por qué se moría de sed? ¿No le sería mucho más necesario otro tipo de saber, un saber que le mostrara un camino a través del desierto, unos conocimientos que pudieran conducirlo a un pozo de agua? Pensó en los días y noches que había pasado junto al lecho del dolor de su mujer. ¿De qué le habían servido todos sus conocimientos sobre anatomía del cuerpo, sobre la naturaleza de las enfermedades, sobre los efectos de los distintos fármacos? ¿De qué le habían servido sus estudios, sus libros, su ciencia? Cerró los ojos y se dejó caer en una desesperación que lo abrazaba aún más la falta de agua. A la última hora de la tarde, Zacarías entró en el patio interior de la casa. Zacarías era su asistente en el consultorio, su único discípulo. Yunus siempre se había negado a aceptar discípulos. Según su propia opinión, la tendencia a dudar, muy propia de él, lo incapacitaba para ser maestro. Zacarías era la única excepción, y lo había aceptado tras largas cavilaciones. El padre de Zacarías había sido soplador de vidrio y había llegado a Almería en el mismo barco de Yunus. Tras la muerte de ese hombre, Yunus aceptó a su hijo en el consultorio. Hacía ya 3 años que el muchacho estaba con él, primero como ayudante, luego como aprendiz y desde hacía muy poco como estudiante. Era aplicado, honesto y muy rápido de entendimiento, y se mostraba deseoso de aprender. Era odioso. Yunus
vio que hablaba con la vieja dada en el patio interior y que luego ambos entraban en la casa. Un momento después los oyó acercarse por el majlis hasta la puerta de su habitación. Dada llamó a la puerta, primero con los dedos, después con el puño. «Señor», gritó la mujer, «Zacarías ha traído un hombre con una mujer enferma. Son campesinos de la Al-Jarafe. Quieren verte, señor, quieren ver al hijo del tuerto». Yunus cayó, pero la anciana no se dio por vencida. «Señor, están en el zaguán. Te están esperando desde ayer. La mujer está muy enferma. Zacarías dice que está muy enferma». Yunus seguía sin dar respuesta, entre otras cosas, porque no podía emitir palabra con los labios secos y pegados y la lengua inflamada. Dada sacudió la puerta. «Señor, si no abres, iré a buscar a Amin Hassan para que abra la puerta». «Ya has oído, Yunus, traeré a Amin Hassan para que abra la puerta». «Sal, Yunus, sal. Lo que haces no es bueno». Su voz sonaba ahora muy enérgica, estaba realmente enojada. Solo lo llamaba por su nombre propio cuando estaba furiosa con él. Yunus se levantó, se acercó a la puerta y carraspeó para aclararse la garganta. «¿Qué clase de gente son?», preguntó. «¿Musulmanes?» «Sí, Hakim», contestó Zacarías. «Entonces envíalos a Yusuf ibn Harun, el sheik. Él entiende más de la gente del campo», dijo a través de la puerta cerrada. Oyó que Zacarías disponía para responder, pero Dada se le anticipó. «Señor, ellos quieren verte a ti. Zacarías los ha enviado al sheik. Yo los he enviado al sheik. Todos no quieren marcharse. Quieren ver al hijo del tuerto. Están acurrucados en el zaguán y la cabra que han traído está cagando todo. Así están las cosas». «Ya lo he intentado todo, Hakim», añadió Zacarías, interviniendo en la conversación. «Han pasado la noche en la mezquita del Abu Hassan. La mujer está muy débil». Yunus ya tenía el cerrojo en la mano, pero de pronto se dio la vuelta. El sol se ponía ya en el horizonte, y su luz pasaba por debajo del emparrado y penetraba por las aberturas inferiores del enrejado de la ventana. 5 rayos caían dentro de la habitación, atravesándola en diagonal hasta sus pies de Yunus, como 5 dedos de una mano cristalina, pintado 5 manchas luminosas en el suelo. Yunus imaginó al campesino que habría hecho el largo y caluroso camino hasta la ciudad con su mujer enferma, montada en el asno y la cabra atada a la cuerda, y que habría ido de puerta en puerta preguntando por el hijo del tuerto, por el Hakim. Conocía a esos campesinos desde los primeros años de su consulta. Probablemente había tenido en tratamiento a un vecino común durante quién sabía cuántos años, curándolo finalmente con la ayuda de Dios, y así se había ganado una fama inusitada en un pueblo del Jarafe que él ni siquiera conocía, el hijo del tuerto. Este era el nombre de los campesinos que nunca olvidaban. Yunus quitó el cerrojo, abrió la puerta, atravesó el majlis sin detenerse y, pasando por el patio interior, entró en el cuarto del aseo. La vieja Dada lo siguió, contoneándose como una pava que hubiera reencontrado a sus polluelos. Yunus se lavó las cenizas de la cara y el pelo, bebió un poco de agua fresca en tragos cortos y cuidadosos y se cambió de ropa. Solo se negó a aceptar los zapatos que Dada le había llevado. Al salir del zaguán, vio a la mujer tumbada en el suelo, envuelta en un manto con la cabeza entre las rodillas. El hombre que estaba de pie a su lado parecía aún bastante joven, quizás 20 y tantos, y era muy alto y robusto, y recibió a Yunus con una mirada de desconfianza y se interpuso en su camino. «Quiero a Ibn al-Awar», dijo el hombre con voz baja, pero amenazadora. «Nadie más que Ibn al-Awar tocará a mi mujer». Por lo visto había imaginado que el hijo del tuerto sería un hombre mayor. Yunus respiró hondo, pero la vieja Dada lo apartó con un brazo, se colocó ante los campesinos y anunció con un gesto grandilocuente y a la voz de un orador: «Este es Yunus ibn Ismail ibn Yunus al-Awar, el honorable, el erudito Tajib el Hakim, a quien Dios ha relevado los misterios de la ciencia y cuyas manos han concedido por fuerza curadora».
Poco faltaba para que la mujer empezara a añadir los nombres y títulos honoríficos de todos los otros antepasados hasta la 7ª generación, pero el campesino se había quedado tan impresionado que se hizo a un lado. Yunus echó fuera a Zacarías y se puso a examinar a la mujer con la ayuda de Dada.